grupo. Claro. Así Claro que, que bueno, sí. tengo que empezar que conocí a Leonardo en una charla que di en la Universidad de Costa Rica en el 2019. Exactamente. Y bueno, desde allí empezamos a hablar de los inhibidores verdes y, y, y después se nos hizo realidad esa actividad porque ahora compartimos con mi hija Brendy aquí en la Universidad de Texas en San Antonio, investigación sobre el particular, ¿no? Y ha sido muy agradable trabajar con Leonardo. Leonardo tiene una licenciatura en química orgánica de la Universidad de Costa Rica y una maestría en catálisis homogénea de la Universidad de Lyon, se dice en Francia. Tiene un doctorado en síntesis asimétrica de la Universidad de Grenoble, también en Francia, por eso es que le gusta tanto irse para Francia. Un postdoctorado en catálisis heterogénea de la misma universidad donde hizo su maestría y un postdoctorado en catálisis heterogénea también en el Instituto Catalán de Investigaciones Químicas de Tarragona, España. Actualmente él es profesor de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. Es fundador y director del Laboratorio de Síntesis y Química Verde. Hoy estuvimos en la mañana hablando de eso, de dejarle un mundo verde a nuestras futuras generaciones. Y sus campos de estudio básicamente es síntesis orgánica verde, diseño de inhibidores de corrosión, química de compuestos heterocíclicos. Y precisamente en eso es que estamos trabajando aquí en la Universidad de Texas con Leonardo y con la profesora Brendy, que es la última charla de esta tarde, ¿no? Así que bienvenido a nuestro grupo, Leonardo. Muchísimas gracias, Porque ahora vas a tener profesora. que compartir con nosotros con mi grupo de Venezuela. Encantado. No, para mí es un honor. De hecho, muchas gracias por esta invitación a esta actividad tan linda. Me es un orgullo, honestamente, compartir con ustedes y pues esa es la idea, mostrarles por lo menos un poquito de lo que hacemos acá en Costa Rica, pues un poco de química verde, que es lo que evidentemente está de moda desde hace varios años. Y pues con todos estos problemas inminentes desde que me di cuenta de lo importante que es la corrosión debido a la misma charla que nos introdujo, profesora, pues ahí despertó el granito de curiosidad y bueno, ahí vamos aportando en lo que se puede. Muchas gracias a todos. Ojalá pues vamos a ver, a mostrarles un poco lo que hacemos. La idea de hoy es hablarles un poco pues acerca de uno de los tantos temas de trabajo que desarrollamos acá en Costa Rica y sobre todo en el área del el diseño de inhibidores de corrosión. Como ustedes muy bien lo saben, los inhibidores de corrosión pues es una práctica bastante común, ¿verdad? Utilizarlos, ¿verdad? Y hace unos cuantos años atrás, pues se puso también de moda el hablar de inhibidores verdes, ya dejar de lado un poco los cromatos, ¿verdad? Los molibdatos y cosas así, ¿verdad? Y utilizar moléculas orgánicas, ojalá de origen natural, ¿verdad? Y prueba de esto es que si nada más hacemos una búsqueda de los últimos 10 años en la literatura, nos vamos a dar cuenta cómo el número de publicaciones que están relacionadas con el uso y el ensayo de moléculas verdes, moléculas orgánicas, cualquier cosa que tenga en realidad pues un origen natural, ya sea que sea un extracto de la biomasa o biomasa modificada, eso es parte de las nuevas tendencias, aceites esenciales y productos ya, pues hablando ya más químicamente, ahora productos de síntesis, ya sea porque son productos de origen natural, ¿verdad? O porque son productos totalmente sintéticos, ¿verdad? Como es el caso del trabajo que hacemos nosotros en el laboratorio de síntesis y química verde, ¿ok? Entonces, esta es la idea, ¿verdad? Es como este tema que ha venido desarrollándose. Sin embargo, pues es muy bien sabido que no todo el mundo le sonríe a los
inhibidores de corrosión orgánicos, ¿verdad? Y es que, pues sí, con todo nueva legislación, ¿verdad? De ambientalista y todo, los métodos de síntesis, ¿verdad? Y aquí ya hablamos un poco no solo de la química, sino que la ingeniería en sí también, pues necesitan cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Y bueno, esos requisitos, aquí les puedo listar estos, ¿verdad? No quiero extender mucho en esta parte, ¿verdad? Pues evidentemente, todos están relacionados con los principios de la química verde, ¿verdad? Estamos a hablar de utilizar materias primas que no sean tóxicas, ojalá disolventes que se utilicen en los procesos que sean de origen renovable, que el proceso de manufactura sea seguro, ¿verdad? Ojalá después no se produzcan desechos. Esto es una temática muy importante que nosotros tratamos de manejar bastante. Que los ciclos de producción, sobre todo muy de la mano del consumo energético, pues sean cortos, ¿verdad? Eso es otra problemática, ¿verdad? El gasto del consumo energético, el calentamiento global. ¿Verdad? Y sobre todo, pues, el terminar con la generación de un producto que no sea tóxico, ¿verdad? Y como lo estipula los principios de la química verde, ahora estamos como obligados a diseñar pensando en la biodegradabilidad del producto final. En este caso, pues, aplicándolo al tema que nos interesa, la biodegradabilidad del inhibidor, ¿verdad? Y por supuesto, de cualquier producto químico que esté involucrado en el proceso. Entonces, aquí es donde uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ok, está bien, vainilla, ¿verdad? La famosa vainillina. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿qué da importancia a la vainillina? Y en realidad es que si uno se pone a buscar por ahí, de hecho, es una de las moléculas más sencillas y que tiene una infinidad de fuentes, ya sea, por supuesto, derivatización de productos que vienen del petróleo, ¿verdad? O, como les decía ahora, pues agarrar biomasa, hacer algún extracto y modificaciones para hacer transformaciones químicas y conducir, pues como muy bien se ve acá, ya sea a través de diferentes productos naturales, pues transformarlos a través de síntesis química, pues en vainillina, ¿verdad? Entonces, pues desde ese aspecto, debido a todos estos posibles orígenes, este compuesto se vuelve como en un commodity, ¿verdad? Una comodidad química, ¿verdad? Donde decir, tenemos un fácil acceso e incluso también podemos decir, porque es cierto, pues tiene un origen, ¿verdad? Renovable. Entonces, desde ahí pues nos empezamos limpiando un poquito la cara, ¿verdad? Con respecto a los aspectos ambientales. Micrófono, hay micrófonos abiertos. Gracias. Por otro lado, ya que lo mencionamos, ¿verdad? Y la química verde hace un énfasis bastante estricto, es decir, necesitamos que cualquier cosa que diseñemos, ojalá pues, lo hagamos pensando en la biodegradabilidad o en la degradación de las moléculas y vemos cómo pues, la vainillina, que es una molécula bastante conocida, pues sí, por supuesto, ya se conoce, ¿verdad? Casi que a fondo las rutas metabólicas, las rutas de degradación cuando este compuesto pues es inmerso en un medio microbiano, en un medio particular, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las ventajas. Entonces, no solamente tenemos la opción de que sí, es de origen renovable, tenemos facilidad de acceso a la molécula, sino que además podemos entonces estar seguros que hay un proceso de reincorporación, ¿verdad? A la naturaleza. Entonces, esto nos viene a nosotros a generar un panorama momentáneamente, pues, práctico, ¿verdad? Y de hecho, si uno se pone a buscar en la literatura, ya existen reportes en donde la vainillina por sí sola ha sido utilizada, ¿verdad? Ha sido probada como inhibidor orgánico, ¿verdad? De la corrosión, ¿verdad? En este caso, se utilizó, o autores han reportado la inhibición de la corrosión del aluminio, ¿verdad? En donde la vainillina por sí solita, pues reportó un carácter como inhibidor mixto, ¿verdad? Inhibiendo todos los procesos catódicos y anódicos, y también en hierro, ¿verdad? En hierro. Entonces, vemos como, pues sí, hay unos datos, por lo menos iniciales, ¿verdad? Si bien es cierto, las cantidades que podemos observar acá son bastante grandes, porque
500 miligramos por litro es una cantidad bastante grande, o si no, 1000 miligramos por litro, o sea, 1000 partes por millón es bastante. Pero bueno, por lo menos es un punto de partida y que, pues, no solamente, como les mencionaba ahora, nos inspiró a nosotros, sino que también a otra serie de colegas, ¿verdad? Que trabajan en el mismo campo, ¿verdad? Entonces vemos cómo tenemos este segundo inhibidor, ¿verdad? Que sí, pues tiene una eficiencia bastante interesante para lo que es el acero al carbono, y vemos que la necesidad o la cantidad de inhibidor necesaria es todavía un poquito más baja, ¿verdad? Pues, y así como existen varios inhibidores, ¿verdad? Que han sido todos preparados a partir de la vainillina, que es el núcleo que ven acá siempre en azul, ¿verdad? Y de esta manera han generado tensoactivos, ¿verdad? Tensoactivos iónicos, tensoactivos no iónicos, moléculas ya más bien de carácter orgánico más que todo, ¿verdad? Con la presencia de heterociclos, o incluso a veces hasta excentricidades como esta que tenemos acá. Entonces, pero es que la idea siempre de todos los autores, pues por supuesto, es ver la posibilidad de tener algún tipo de inhibición de la corrosión, ¿verdad? Y siempre en cuenta de tratar de utilizar la mínima concentración posible, ¿verdad? Bueno, de momento todo bonito. Resulta que si ya nosotros nos ponemos a ver con un poquito más de ojo crítico, ¿verdad? Todas estas preparaciones, en realidad todas estas preparaciones de estos compuestos que les acabo de mencionar tienen algunos bemoles, como diríamos por ahí, ¿verdad? Y cuáles son las cosas que casi que hay que leerlas con lupa, ¿verdad? Y es que de una u otra forma, sí, la preparación de ellos involucra la utilización de materiales de partida que no son biodegradables, o sea, la vainillina sí, pero los otros reactivos no. Hay una toxicidad grande para el usuario, para el medio ambiente, procesos que requieren tiempos largos de calentamiento, más de 24 horas, temperaturas muy altas, manipulación de productos peligrosos. Los tensoactivos que les mostré requieren la manipulación de epicloridrina y sustancias bastante corrosivas, bastante dañinas, y pues también algunas materias primas pues tienen un costo bastante elevado, ¿verdad? Y como pues lo sabemos, todo esto está prohibido, digamos, o podríamos decirlo así, por los principios de la química verde. Entonces, nosotros lo que momentáneamente pues hicimos, ¿verdad? Para desarrollar este proyecto, es decir, bueno, ok, sabemos que la vainillina es bastante atractiva, ¿verdad? Y que por sí ya la vainillina tiene una actividad per se. Entonces, ¿por qué no agarrar el núcleo de vainillina, tal y como lo hicieron, ¿verdad? Con trabajos anteriores, y hacerle un acoplamiento, ¿verdad? Hacerle una unión, hacerle una variante, una derivatización con una segunda molécula que sea no tóxica, o ojalá que sea biodegradable, y que por supuesto pues nos genere un aumento en la actividad inhibitoria de la corrosión. De tal forma que entonces mezclando esos requisitos deseados y la molécula de vainillina, pues ojalá pues dar origen a lo que serían o lo que podríamos llamar inhibidores verdes, ¿verdad? Y entonces, en ese momento lo que hicimos, lo primero que hago yo es, bueno, vamos a la bodega de reactivos, a ver qué tenemos ahí, a ver qué podemos hacer para no solamente también ir consumiendo los reactivos que van sobrando de otros proyectos, ¿verdad? Para igual tratar de mantener una economía circular, ¿verdad? Y por ahí nos encontramos un buen tarro de paratonelsulfonamida. Entonces nos pusimos a verle el currículum a la paratonelsulfonamida y nos dimos cuenta así que es un compuesto que en altas cantidades es ligeramente irritable, sin embargo, sí es biodegradable, ¿verdad? Y que, bueno, tiene un uso industrial, ¿verdad? De hecho, es utilizado como un agente antihongos en lo que es en la confección de pinturas. La ventaja de tener una aplicación industrial es que de una u otra forma, entonces, esto conlleva a que existe o tiene que existir una alternativa de producción que sea económica. Entonces, esa era la idea. Con la poractonesulfonamida, pues, preparamos este derivado, ¿verdad? En donde podemos ver siempre la parte en azul, es lo que corresponde a
la molécula de vainillina original, ¿verdad? Ok, otro de los compuestos que por ahí andaban dando vuelta en el laboratorio, pues es este compuesto, el famoso tris, que es una sustancia que utilizan mucho en microbiología como un amortiguador de pH, ¿verdad? Esta es una molécula que es totalmente inofensiva, no es tóxica, ¿verdad? Es totalmente biodegradable, de hecho el tiempo de vida media a un pH ácido son unas cuantas horas, ¿verdad? Tiene un uso médico, ¿verdad? De hecho, la utiliza para hacer el tratamiento de acidosis metabólica. Y con esta segunda molécula, pues, preparamos este segundo derivado, ¿verdad? Con el cual, pues, de momento dijimos que bonito, tiene 3 alcoholes. Esos 3 alcoholes nos podrán ayudar de algo, a atrapar hierro, atrapar algo, atrapar cloro, no sé. Esas eran o son las hipótesis que nos propusimos en su momento, ¿verdad? Y el tercer o la tercera molécula que encontramos por ahí es esta conocida como la cianoguanidina, o también creo que industrialmente la conocen como diciandiamina, algo así, ¿verdad? Resulta que esta molécula sí, pues tiene una toxicidad muy leve, incluso en ratones, en seres humanos no hay nada reportado. También es biodegradable y tiene un uso agrícola. Lo utilizan de hecho como inhibidor de nitrificación. Entonces, cualquiera de estas materias primas, por lo menos, vemos que hay la posibilidad de biodegradabilidad y pues las toxicidades van de muy leves a ligeramente irritantes. Entonces, de momento, pues podemos decir que estamos curados, digamos, y entonces preparamos estas 3 moléculas que están acá mostradas a la derecha y decidimos entonces, ahora sí, probarlas, ¿verdad? Como inhibidores de corrosión, ¿verdad? Rápidamente, ¿cómo fue que las preparamos? Porque esto es algo que es importante tener en cuenta, ¿verdad? La preparación, ya que fue el punto crítico de los reportes de colegas, ¿verdad? De las moléculas que les enseñé. Bueno, básicamente lo que hicimos fue un diseño muy sencillo. Acá en el laboratorio siempre trabajamos pensando en eso, ¿verdad? ¿Qué sucede si después necesitamos preparar 1 kilo, 5 kilos de esta molécula? O sea, hagamos los procesos lo más simple posible, pensando en siempre la viabilidad de hacer química más en grande. Entonces, simplemente agarramos la vainillina y lo mezclamos con ya sean los diferentes aminas, utilizamos etanol absoluto como disolvente. Ventajas del etanol absoluto es, pues, que es de origen renovable, ¿ok? E hicimos un reflujo por 16 horas, ¿ok? Si bien hay que calentar, bueno, San José está como a 1800 metros, el etanol acá está destilando a 73, entonces bueno, está bien, no 78, entonces podemos aprovechar eso para no tener un alto consumo energético y bueno, 16 horas todavía está dentro de lo que los autores en la literatura aceptan como un rango considerable. ¿Ok? Bueno, nos dedicamos también, tuvimos el cuidado de hacer la máxima recuperación del disolvente para poder reutilizarlo. ¿Ok? Y logramos en cada caso obtener entre el 80 y el 85% de disolvente original recuperado. Una vez hecho esto, simplemente ya el crudo, la masa de reacción, pues será bastante sólida, filtramos el sólido y pues a partir de ese sólido pues logramos aislar cada uno de los distintos inhibidores. ¿Cuáles son las ventajas que podemos mencionar acá? Bueno, orgullosamente podemos decir que estamos utilizando reactivos y materiales de una toxicidad muy baja. Un tema muy importante en el cual se habla mucho en estas cuestiones de química verde y ingeniería verde es la famosa economía de átomos, en donde pues tenemos que ojalá incluir todos los átomos presentes en las materias primas, ojalá que estén incluidos en la molécula final, ¿verdad? Que el disolvente pues sea o tenga algún origen renovable, en este caso sí, etanol, ¿verdad? Que la cantidad de desechos sea baja y nosotros pues sí, el único desecho que se genera acá es agua, ¿verdad? Que es el subproducto de la reacción y pues ese 10 o 15% de alcohol que es por pérdidas por evaporación, ¿verdad? Pues eso habría que ver en su momento cómo se mejora, pero bueno, todo esto hace que utilizando la métrica más simple, ¿verdad? Para poder
calificar un proceso como verde o no, que es el factor ambiental, pues vemos que para cada una de estas moléculas, el factor ambiental, pues en promedio fue de 2 o 2.1. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que según las métricas, ¿verdad?, existentes, ¿verdad?, un factor ambiental menor a 5, pues es bastante bueno. O sea, tiene una calificación, digamos, si tuviéramos que utilizar una escala de 0 a 100, tiene una calificación de 95. Entonces, en este caso, pues podemos ver que la preparación de estos 3 inhibidores, pues, tiene o podríamos ponerle esa etiqueta, ¿verdad?, de inhibidores o de moléculas verdes. Entonces ahora sí, pues ya entrando un poco más en lo que es la parte que nos interesa, la inhibición de la corrosión, pues hicimos pues análisis rutinarios, ¿verdad? O sea, utilizamos la norma STM, ¿verdad? Para hacer los ensayos gravimétricos o de pérdida de masa, ¿verdad? Utilizamos métodos electroquímicos corrientes, comunes, ¿verdad? Rutinarios, las curvas de polarización, la espectroscopía de impedancia electroquímica, la famosa RPL también, ¿verdad? Ok, además, pues, hicimos un poquito de estudios morfológicos, un poco ver la superficie, cómo quedó el metal antes y después, un poquito de microscopía, ¿verdad? Es decir, bueno, a ver si podemos lograr un poco ver si hay algún indicio de la formación de alguna capa protectora, ¿verdad? Y por supuesto, en mi caso con mi formación química siempre también nos gusta respaldar los resultados pues con la modelización molecular, perdón, y pues si realizamos cálculos ab initio, mecánica cuántica, para ver si los resultados experimentales pues tenían alguna coherencia pues con lo esperado en la teoría, ¿verdad? Y pues aquí rápidamente les muestro los resultados de los ensayos de pérdida de masa y como podemos observar así rápidamente, vemos como si al aumentar la concentración pues hay un aumento en la capacidad inhibidora, ¿verdad? En cada uno de los casos, ¿verdad? Ok, vean que la primera molécula, la que tiene los 3 alcoholes, pues fue la que nos dio, pues, un resultado bastante aceptable, pero a una concentración bastante grande, ¿verdad? Cosa que no nos sorprendió, ¿verdad? El hecho de que tenemos una molécula con bastantes alcoholes, pues la solubilidad en agua, pues es bastante grande. ¿Ok? La molécula que se comportó de manera intermedia es la molécula que contiene un átomo de azufre en su estructura y por supuesto la que mejor nos funcionó fue esta que tiene los 4 átomos de nitrógeno, ¿verdad? Y como pues por ahí muy bien dice la literatura, el hecho de que tenga átomos de nitrógeno pues favorece interacciones, ¿verdad?, entre el nitrógeno y ¿por qué no el hierro? Y que pues, posiblemente esto favorece también los procesos de inhibición, ¿verdad? Entonces vemos que, pues sí, haciendo un screening, ¿verdad?, inicial, pues las moléculas pues se veían promisorias, ¿verdad? ¿Qué fue lo que utilizamos? Utilizamos acero al carbono, ¿verdad? El famoso A36, ¿verdad? Utilizamos cuerpos más o menos con estas dimensiones y el medio corrosivo, ¿verdad?, fue ácido clorhídrico, pues al 1 molar. Entonces, con estos datos, entonces, pues sí, procedimos a realizar pues, los estudios electroquímicos y aquí podemos observar las curvas de polarización que obtuvimos para cada uno de los casos, ¿verdad? Y en rangos y en términos generales, ¿verdad? Porque confieso, yo soy más químico sintético que electroquímico, pero ahí he ido aprendiendo bastante gracias a trabajar con la profesora Oladis. Podemos ver cómo estos compuestos, la curva en blanco es esta que está aquí en negrito, ¿verdad? En cada caso es la que está en negrito. Pues de hecho, sí se puede observar 2 cosas, que hay unos desplazamientos, ¿verdad?, de las corrientes, ¿verdad?, anódicas y también de las corrientes catódicas. Entonces, eso da pistas de que son inhibidores mixtos, ¿verdad? Eh, También por ahí, si vemos el cambio en los potenciales, ¿verdad?, de inicial y final con inhibidor y sin inhibidor, pues oscilan en el rango de más o menos 85 milivoltios, lo que también concuerda, ¿verdad?, con un mecanismo, pues, por supuesto, mixto, y que, ¿verdad?, también lo que podemos ver que si hay una disminución en la corriente, como vemos,
el valor de la corriente pues va disminuyendo, ¿verdad? Conforme vamos aumentando la concentración. Y esto pues sucede en los tres casos, ¿verdad? Entonces, podemos decir, sí, sí, claro, ellos están actuando, de alguna manera están formando lo que todos esperaríamos, una capita de protectora, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir trabajando y analizando un poco más, ¿verdad? Lo que es la famosa inhibición, ¿verdad? A través de este método, pues concuerda, ¿verdad? Con los ensayos de pérdida de masa, ¿verdad? El mejor siempre es el que tiene los 4 nitrógenos, el azufrado es el intermedio y el último, ¿verdad? El que se comporta un poquito menos bonito, digamos, es el compuesto que tiene los 3 grupos alcohólicos, ¿verdad? Bueno, una segunda técnica, ¿verdad? Esperada, ¿verdad? Por supuesto, la famosa impedancia, ¿verdad? La impedancia electroquímica. Y vemos que en cada uno de los casos, ¿verdad? Pues sí, conforme hay un aumento en la concentración, aumenta el diámetro del el bucle, ¿verdad? Presente en la gráfica. Y pues esto nos da pues una pista de que la famosa resistencia a la polarización está aumentada, ¿verdad? Entonces, igual con esta técnica vemos que se vuelve a obtener la misma tendencia, ¿verdad? Entonces, pues sí, esto nos conduce a decir, bueno, ya lo que nos queda, por supuesto, es probar de alguna manera, a ver si ya tenemos podemos conseguir algún tipo de evidencia un poquitito más visual, ¿verdad? Y pues, por supuesto, procedimos a los estudios de microscopía, ¿verdad? Esto es simplemente la fotografía o de las muestras de acero recién lijadas, donde vemos que de las líneas que se ven es básicamente por el lijado, no utilizamos sandblasting, simplemente utilizamos lija de carburo de silicio, y esto es la fotografía de la muestra, ¿verdad? Que nota o que muestra el ataque agresivo, ¿verdad? Del ácido, ¿ok? Rápidamente, pues aquí las fotografías, ¿verdad? De los cuerpos de acero con la presencia, ¿verdad? De cada uno de los inhibidores, y para hacer estos ensayos utilizamos la concentración de cada inhibidor que nos dio un mejor resultado, ¿verdad? Entonces, es decir, 2000 para el primero, 1000 para el de medio y 500 partes por millón, ¿verdad? Para el de abajo, ¿verdad? ¿Ok? Un poquito más buscando evidencias, por supuesto, la microscopía de escaneo, ¿verdad? Sostenemos lo mismo, ¿verdad? La muestra de acero recién pulida, la muestra de acero pues con el daño evidente por la corrosión, y las diferentes muestras, ¿verdad? De acero, ¿verdad? Que fueron puestas en contacto con los diferentes inhibidores. Entonces, vemos cómo pues sí, se ve que hay o que el daño es un poco menor, ¿verdad? Cuando los inhibidores están presentes, ¿verdad? Entonces, desde el momento, la evidencia experimental nos está dando buenos resultados. Sin embargo, pues que quisimos ir un poquito más allá para entender el mecanismo. Les decía los cálculos de mecánica cuántica, y estos son simplemente la modelización molecular de las moléculas en medio neutro y en medio ácido, porque los ensayos fueron hechos en medio ácido. Ustedes pueden ver acá que tenemos los dibujos de los orbitales moleculares ocupados de mayor energía, tanto en medio neutro a la izquierda y medio ácido a la derecha. Básicamente no hay mucho cambio en la estructura de las moléculas al pasar de un medio al otro. Y lo que sí es importante acá, podemos notar cómo los glóbulos, ¿verdad? Digamos, estos globulitos que se ven, tienen un mayor volumen en la región aromática de las moléculas, en ambos casos, ¿verdad? Y entonces esto nos podría hacer pensar que sí, de hecho, ahí tenemos una alta densidad electrónica, y entonces posiblemente en esta región de la molécula, la molécula pueda actuar haciendo algún tipo de donación electrónica hacia los orbitales vacíos del metal, ¿verdad? Por otro lado, hicimos lo mismo, ¿verdad? Con las orbitales de baja energía, y acá lo que sucede es que nos vemos que las interacciones posibles, ¿verdad? En este caso no es con la región aromática, sino que es con la cadena que nosotros, pues, le fijamos a las moléculas,
¿verdad? Entonces, aquí por el contrario nos da la evidencia que más bien aquí es donde también el metal puede interactuar con la molécula. Entonces vemos que hay una posibilidad de tener dos tipos de interacciones que también concuerdan con el hecho de que los resultados nos apuntan hacia la obtención de mecanismos mixtos, ¿verdad? ¿Ah? Leonardo, disculpa, nos queda poco tiempo. Sí, Ya sí, ya, 3 ya. minutos. 2 minutos y termino. Y la ventaja de los cálculos de modelización molecular es que también arrojan otra serie de factores, ¿verdad? Como estos cambios de energía, ¿verdad? La dureza, electronegatividad y todo ese tipo de datos, ¿verdad? Que uno puede utilizar para caracterizar las moléculas y que incluso pues tienen tendencia, ¿verdad? Algunas tendencias que pueden o que de hecho concuerdan con los resultados experimentales. A manera general, ya para terminar, por ejemplo, este dato de la dureza es más que todo una medición de qué tan polarizable sea la molécula. Entonces vemos cómo la modelización nos dijo que en una parte puede donar electrones, en otra parte puede aceptar, ¿verdad? Eso es evidentemente un fenómeno debido a la polarizabilidad, ¿verdad? Entonces vemos que mientras más polarizable, es decir, mientras menos dura, la molécula actúa mejor, entonces eso también nos llega a reforzar los datos experimentales, ¿verdad? Entonces, en resumen, pues sí logramos hacer este tipo de síntesis, ¿verdad? Preparar compuestos utilizando química verde. Vean que es factible hacer las caracterizaciones electroquímicas rutinarias que ustedes, yo sé que conocen a la perfección, ¿verdad? Y que todos los resultados también se pueden reforzar, ¿verdad? Con la mecánica cuántica, ¿verdad? Rápidamente, por supuesto, agradecer a la profesora Oladis al haberme invitado, ¿verdad? Es un placer, honestamente, estar aquí con ustedes y agradecimiento a mis colegas, ¿verdad? Porque este trabajo lo hicimos colaborando con gente en Río de Janeiro, pues mis estudiantes acá en Costa Rica y también gente de la Universidad de Florencia, ¿verdad? A ustedes, pues muchísimas gracias por la atención y con gusto trataré de contestarles cualquier consulta o duda que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Muchas gracias, Leonardo. profesor Leonardo. Encantado. 30 minutos, 10 segundos. ¿Vea que? Porque no eres ingeniero estructural. No. Perdón por los 10 segundos. No, pero los químicos tienen que exacto, porque si se pasan de la dosis, Se pierde todo. Exactamente. Bueno. Bueno, iniciamos el 6, profesor Oladis. Sí, bueno, primero yo quiero felicitarte por tu excelente exposición. Muchísimas De gracias. verdad, muy interesante lo realizado con este producto, ¿no? Bueno, pasémosle la palabra a las personas que quieran hacer preguntas, porque Muchas gracias. nosotros siempre hacemos preguntas. Entonces vamos a ver si hay gente del público que quiere hacer preguntas también. Y de Claro. último nos quedamos nosotros. Bueno, mientras la manito, excelente presentación, dice Joana, muchos comentarios en el chat. El profesor Miguel quiere aprovechar, no hay manitos ahorita levantadas para hacer una pregunta. Adelante, claro, soy todo ellos. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Encantado, encantado. Y aquí estamos a la orden para seguir parte de tu trabajo. Yo Muchas precisamente gracias. me inicié en la parte de inhibidora de corrosión. Esta mañana estuvo con nosotros haciendo una presentación el doctor José Vera. El doctor Ajá. José Vera trabajó con el doctor Norman Hackerman, que digamos, yo diría que era el padre de los inhibidores de corrosión. Exactamente. Cuando presentaste ahí un poco de espectro de cuestiones, me recordé mucho de los artículos presentes en las posiciones del doctor Hackerman. Te quería decir algo. Dígame. Las concentraciones esas de 1000, de 2000, de 1000 y de 500 Miligramos por litro. miligramos, han estudiado la parte esta con respecto a me fue el nombre ahorita, en este momento lo tenía y se me fue. O sea, el endurecimiento de concreto durante el vaciado, o sea, porque puede actuar como retardador
en la parte de vaciado. ¿Han visto algo de eso? Porque ya esa concentración pudiera ser que un retardo en el fraguado, y bueno, entonces ya por ahí también se pudiera tener, hay que ver, pensar en esa situación. Se puede actuar bien como inhibidor, pero puede ser retardador de fraguado. No, claro. Bueno, en estas moléculas particularmente no, ¿verdad? Porque este fue un trabajo en el cual se evaluaron inicialmente en medio ácido, ¿verdad? Y pues por lo menos para tener una como idea de la concentración máxima a la que habría alguna respuesta. A partir de eso, lo que generalmente hacemos, y es algo que estamos trabajando, porque sí, la profesora Oladis es testigo de que a veces utilizar codisolventes generan ese tipo de problemas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo lo que hacemos, que es como la continuidad de este tipo de trabajos, perfecto, ya tenemos una concentración inicial, ¿qué más le podemos cambiar a la molécula para ir a concentraciones más bajas? Porque yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Utilizar cantidades, no solo utilizar cantidades elevadas, no solo por un lado, puede generar este tipo de problemas, sino que también tiene un costo asociado, ¿verdad? Que puede ser alto. Entonces, sí, en estas moléculas específicas no hemos hecho nada, ¿verdad? Sí, es importante para complementar, Claro. la efectividad del inhibidor en todas sus dimensiones, ¿no? No, claro. E incluso no solamente hacerlo en medio ácido, sino también ya en un medio más que simule al concreto, ¿verdad? El pH del concreto. Bueno, muchas gracias, profesor Leonardo. Tenemos unas preguntas Claro. en los participantes. Realmente no vi si Joana o Lisette, quién de las dos alzó primero la manito. Por favor, Joana. Ok. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Presentación excelente. No, Muchas bueno, gracias. por lo menos me dio una nueva perspectiva de cómo se manejan todas estas, bueno, los inhibidores, la investigación. Y bueno, en base a eso tengo una pregunta. Yo no sé si dentro del equipo de investigación ustedes se colocan como, no sé, una meta en cuanto a tiempo para que el producto esté disponible, o sea, formular un producto que se pueda usar en campo. ¿Ustedes, o sea, ven eso como parte de la investigación o tienen como una meta de tiempo para que un producto pueda ser utilizado? Bueno, le contesto obviamente en base de cómo nosotros trabajamos acá en Costa Sí. Rica. De hecho, generalmente se hacen los ensayos para obtener ideas, ¿verdad? Obtener los resultados preliminares. Y si por alguna situación, ¿verdad? Que a veces incluso es esta serendipia, ¿verdad? Encuentra una molécula que tenga un potencial muy interesante, ¿verdad? Y que tenga la posibilidad de terminar ya en un producto terminado en el mercado, ¿verdad? Pues evidentemente eso siempre es el fondo, ¿verdad? Siempre es el punto final, la meta clave por la autosostenibilidad económica de los mismos proyectos, ¿verdad? Entonces, generalmente acá en Costa Rica lo que hacemos es le damos un máximo a un proyecto de 3 años. ¿Verdad? Aló. Si 3 años no podemos hacer más, entonces mejor cambiamos, ¿verdad? Okay. ¿no? Entonces, Ah. esa es la idea. No, perfecto, gracias. Encantado. Lisa, yo creo que ahora eres tú. Hola Leonardo, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por tu presentación. Muchísimas gracias. La verdad que es sumamente interesante. Bueno, realmente está muy asociado a lo que comentaba Joana, si ya habían tenido un proyecto piloto como tal para su aplicabilidad en el mercado. Básicamente esa misma pregunta la que tenía Joana. La otra, bueno, me surge curiosidad porque justamente en una oportunidad cuando estuve trabajando con los sistemas de enfriamiento en Venezuela, teníamos la problemática que era un sistema de un solo paso y había muchos problemas de bacterias. De bacterias, sí. Adicional. Problemas de todo tipo, ¿no?
diferenciales, sí, depósito, todo, una mezcla de todo, y también habían, por supuesto, bacterias de hierro, bacterias reductoras y oxidadoras de hierro, había. Y bueno, una de las cosas que salió en el tema es que el río Caroní es muy, tiene taninos, los taninos. Ajá, ok. Una de las cosas que en ese momento pensamos, y vi un paper, creo que de Cuba, que tenía que ver con trabajar el tanino como un inhibidor verde. Lo que pasa es que el tanino tenía el problema del pH. Creo que a un cierto pH puede actuar como un inhibidor, pero a otro pH más bien acelera como corre. la corrosión. Exactamente. Entonces, bueno, realmente te felicito porque me quedó como esas ganas de investigar con el tanino, porque si el agua era rica en tanino, poder aprovecharla, ¿no? Para poder ayudar un poco más en el tema de ese sistema de un solo paso que tiene la central hidroeléctrica, ¿no? Que es una hidro y ese es el agua que viene del río Caroní. Pero bueno, de verdad que excelente tu trabajo, me encanta, y bueno, ojalá que en un futuro en Venezuela se pueda hacer este tipo de cosas en la hidroeléctrica, sobre todo, porque siento que quedó como un tema pendiente. Te felicito, de verdad que sí. Muchas gracias, claro que sí, no. Y yo encantado, quedo a la orden. La profesora Oladis tiene mi contacto. En la presentación está mi correo electrónico también. Creo que es en Bolivia. Yo encantado de poder trabajar y que colaboremos y que veamos cómo arreglamos el mundo, que ese es el sueño de todos, ¿verdad? Porque sí, eso es una de las partes que yo quiero desarrollar pronto. Inhibidores que también sean biocidas para poder solucionar este tipo de corrosión. Muy bien, excelente. Bueno, Está muy bien. bien. Muchas gracias. Pareciera que ya se Muchas- terminaron las Sí, preguntas, ¿no? No, Sí. sí. Ah, ya no tenemos preguntas en el chat, ya no. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Profe, allí tiene el certificado. Encantado. Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Un placer haber estado acá. Los felicito por estas actividades tan lindas y que nos acerca a todos nosotros, los latinos que hacemos investigación de punta. Así es. Bueno, profesora. un abrazo. Igualmente. Y gracias, Igual. Leonardo. Gracias, Leonardo. Le haremos llegar el certificado, profesor. Esperemos que no Seguro. sea la última. Exactamente, que esta sea el No. principio de muchas otras. Claro que sí. De mi parte, cuenten conmigo. Muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Igual, Además, Costa Igualmente, Rica, Leonardo. además, Costa Rica tiene un clima muy parecido a donde estoy ahora en San Cristóbal. Tiene una altura de 1000 metros y la temperatura muy similar a usted en San José. Claro. Bienvenidos a casa. Aquí los espero cuando quieran. Muchas gracias. muchísimas gracias, profesor. Bueno, le invitamos como a todos a continuar aquí en la siguiente charla con la profesora Liana Rieta. La profesora ya entró. La tienen en espera. El recording no lo quitaste. Ya en unos minutos unos problemas técnicos aquí, pero ya iniciamos con la